Sentencia que vamos a analizar el día de hoy para la materia de Fundamentos de la Tributación Internacional de la Universidad del Externado. El Tribunal Supremo de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, resuelve el recurso de casación donde se incoa dicho recurso a la sentencia proferida el 28 de noviembre del 2016 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Asturias de España. Los hechos. Don Valentín fue beneficiario de una beca del Instituto Español de Comercio Exterior ICEX en virtud de la suscripción de un contrato conforme el cual desarrollaría su labor desde el 1 de octubre del 2010 hasta el 30 de septiembre del 2011 en la Oficina Económica y Comercial de España de Bucarest, Rumanía. Durante el ejercicio de su labor en el año 2011, ICEX le retuvo por concepto de impuesto sobre la renta para personas físicas 3.481 euros. Acto seguido, por considerarse no residente fiscal en España, el demandante presentó en la agencia tributaria AEAT, con fecha del 12 de febrero del 2015, el modelo 210 del impuesto sobre la renta de no residente, en que solicitó la devolución de la cantidad retenida a cuenta del impuesto sobre la renta para personas físicas del año 2011. La Oficina de Gestión Tributaria de la AEAT, Agencia Estatal de Administración Tributaria, contestó en propuesta de la resolución denegando tal pretensión, devolución de lo tributado, aduciendo que el demandante debía tributar en España por el impuesto sobre la renta para personas físicas, ya que no aportó certificado acreditando su residencia fiscal en otra jurisdicción tributaria. Tampoco por haber acreditado la tributación de la renta percibida en los estados de destino. Esta propuesta condujo a la liquidación provisional denegatoria. El demandante, por último, frente a aquella liquidación provisional y reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional del Principado de Asturias, desestima mediante resolución del 23 de octubre del 2015 la reclamación número NUM 000-ejercicio 2011. Este caso dio un giro bien interesante que a continuación explicaré. Frente a este panorama, el señor Valentín interpone un recurso contencioso administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y, por fortuna para él, estimó el mencionado recurso y determina anular los actos administrativos impugnados. Reconoce el derecho de devolver las cantidades reclamadas, ya que considera que estaban siendo retenidas indebidamente, más sus intereses legales. La sentencia razona en los siguientes términos. Se hace una detenida y pormenorizada valoración, con el fin de determinar si es obligatorio para el recurrente tributar en España durante el periodo impositivo en el que se acredita que no ha residido en España durante más de 183 días. La Ley 35 de 2006 de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas determina lo siguiente. Artículo 1. Naturaleza del impuesto. Artículo 8. Contribuyentes. Artículo 9. Contribuyentes que tienen su residencia actual en territorio español. El artículo 8 delimita el concepto de contribuyente en este tributo, que el artículo 1 define como personal y directo. Así las cosas, existió un hecho cierto y reconocido por la propia administración demandada, que el recurrente ha permanecido fuera de España más de 183 días, por lo tanto, esa residencia en otro país en el que se desarrollaban las actividades propias de la beca obtenida no pueden calificarse de ausencias esporádicas, ya que el hecho de la residencia fuera de España durante más de 183 días no solo es un hecho cierto, sino que además responde a una circunstancia en absoluto relacionada con algo ocasional, sino que era una ausencia continuada, permanente y además con la finalidad de buscar y abrir caminos profesionales en el sector exterior, con la posibilidad más que cierta que tuviese una consecuencia, obtener un trabajo en ese sector, es decir, fuera de España. En el supuesto que se quisiera añadir la exigencia de un requisito de orden subjetivo en relación con la intención de residir fuera de España, este se produciría en ese concreto supuesto que se decide, ya que no existe ningún elemento del que se pueda desprender la inexistencia de esa intención de residir fuera de España. Por otro lado, la existencia de la acreditación de residencia en otro país o la tributación también en otro estado no son requisitos exigibles en un supuesto como el aquí litigioso, donde la administración no invoca que este último hubiese sido en un territorio considerado como paraíso fiscal. Así las cosas, no puede calificarse esa estancia en un país extranjero disfrutando de una beca ICES como una ausencia esporádica, y ello
en la medida en la que no responde a una intención cierta de regresar al término de la misma, o al menos no puede tenerse por acreditada una circunstancia subjetiva como esta. Por tanto, se reitera la posición de acudir al criterio objetivo de la residencia efectiva fuera de España durante más de 183 días, tal y como exige la norma aplicable. En consecuencia, se declara disconformidad a derecho de la resolución impugnada y el reconocimiento del derecho de la parte recurrente a la devolución de las cantidades indebidamente retenidas. El abogado del Estado identificó como infringidos los artículos 8.1 y punto 2 y 9 de la Ley 35 del 2006. Igualmente, consideró que estaban infringidos los artículos 105.1 y 108.4 de la Ley 58 del 2003. Argumentó que la estancia en Bucarest del contribuyente era y debía considerarse de carácter temporal o esporádico y no podía considerarse una estancia habitual o permanente. En ese sentido, él estableció que debía haber una intención por parte del contribuyente de permanecer allí, pero él no lo hizo así por las siguientes razones. La primera, el carácter temporal de la beca concedida, toda vez que ésta tenía un inicio y un final que se podía establecer en el contrato. Segundo, la obligación del ICEX de hacerse cargo del transporte hacia Bucarest y de regreso hacia España. En este sentido, se establece una intención de regresar a España a efectos de seguir siendo un residente fiscal en este país. 3. La finalidad de la propia beca, que era una beca de estudio o de formación y que iba a tener un componente de prácticas temporales en ese país, con un objeto y un determinado tiempo. 4. El recurrente presentó en España una declaración de renta de personas físicas considerándose a él mismo como un residente español. 5. Como elemento subjetivo, el recurrente tenía que mostrar una intención de vivir o una voluntad de vivir permanentemente en Bucarest para romper los vínculos de residencia habitual que los unía con España. Sin embargo, él nunca presentó esas intenciones de vivir permanentemente o habitualmente en Bucarest, por lo tanto, no se puede entender que él quiera ser un residente de Bucarest. 6. Como elemento objetivo, también era muy importante que se presentara un certificado de residencia fiscal en Bucarest, expedido por la autoridad competente de este país. Sin embargo, el recurrente no presentó este documento, por lo tanto no se entiende acreditada esta residencia en Bucarest. Teniendo en cuenta que la Administración General del Estado prepara un recurso de casación, el Tribunal Supremo tiene que determinar si la sentencia pronunciada tiene o no conformidad a derecho en su tarea interpretativa del concepto residencia fiscal. Finalmente, el tribunal que decidió desestimar el recurso de casación y por lo tanto se confirma la sentencia de instancia, basándose en un elemento objetivo y cierto como es la no residencia por más de 183 días en España, y esto justificaría la no obligación de tributar en ese país. El sistema español, la condición de contribuyente está determinada por la residencia habitual y este concepto jurídico descansa en otro, que es el de la permanencia en territorio español durante más de 183 días durante un año natural. Se aclara entonces que estas ausencias esporádicas tienen un objeto y finalidad bien precisos, y es reforzar esa regla principal para calcular esta permanencia legal en ese país. Recordemos que para determinar esa permanencia se le deben sumar esas ausencias. Entonces, se aclara que una ausencia esporádica, atendiendo el sentido propio de las palabras, no puede comprender periodos temporales dilatados en el tiempo. Ahora bien, en relación a la sentencia 4306 del 2017, considero imperativo realizar las siguientes precisiones con el fin de profundizar la misma con los siguientes comentarios y artículos. En fundamento a la residencia española, traemos a colación este importante comentario. La doctrina, por lo tanto, considera que un sujeto con nacionalidad española que haya sido residente fiscal en España lo seguirá siendo en el ejercicio en cuando cambia de residencia, como en los 4 consecutivos. Cuando el estado de la residencia sea considerado un paraíso fiscal según el Real Decreto 1080 del 91, dado este elemento de privación de probar la residencia, el Consejo Español en el artículo 24 garantiza
la tutela judicial efectiva, ayudándolo por lo tanto al ciudadano a ejercer el derecho de usar los medios de prueba pertenecientes en cualquier proceso que sea involucrado. Con ayuda de esta exposición en la sentencia del Tribunal Constitucional 194-00, aduciendo que no basta que el fin sea constitucionalmente legítimo, sino que los medios también deben serlo, ayudando a esta presunción iuris tantum, trasladando la carga a la prueba del presunto evasor. El elemento principal es la acreditación de la carga de la prueba y por lo tanto el apoyo, el elemento que prima para la cuantificación de esta. En el caso de Colombia, la exigibilidad es más flexible en tanto aduce al oficio DIAN 7234 del 2015 que sus fines únicos de prueba son meramente la contabilización de los 183 días que está consagrado en el artículo 10 del Estatuto Tributario. Por lo tanto, la determinación sobre la calidad del evasor no se basa en la acreditación o estancia de país considerado paraíso fiscal como sí lo es en este caso en España. La motivación de la residencia. Según la sentencia del Tribunal Constitucional 4306 del 2017, concibe por lo tanto la acreditación de la residencia en un elemento objetivo es concebir el número de días que el contribuyente pasa en España versus el número de días que pasa en el extranjero. El criterio de estancia esporádica debe entenderse por lo tanto por el carácter evolutivo del interesado, que en tal caso no se debía a un elemento subjetivo volutivo y sino al objetivo, el cual era una estancia determinada por su beca. Por otro lado, la cuantificación colombiana es adversa según el Estatuto Tributario en cuanto este es determinado por la cuantificación de los días de entrada y los días de salida en el país. El fundamento según el artículo 10 del Estatuto Tributario aduce por lo tanto que se debe a un elemento material cuantitativo. Si quiere, concibe el subjetivo como se pretendió hacer valer las pretensiones inocuadas por el abogado del Estado en sentencia número 1850-2017, donde adujo que el elemento volutivo del señor Valentín en este caso era reconocer de que era residente fiscal en España solo por el hecho de que de manera tasativa reconoció serlo pagando el impuesto en España. Ahora vamos a analizar la residencia fiscal tanto en Colombia como en España y sus elementos. La residencia fiscal en Colombia maneja un elemento que es la cuantificación de la residencia. Para efectos del conteo de los 183 días deben tomarse en cuenta los días de entrada y de salida del país según el artículo 10 del Estatuto Tributario. En España la permanencia tiene que ser de 183 días durante todo el año. Para determinar este periodo de permanencia en territorio español se computarán las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país según la Ley 35 del 2006, artículo 9. Por otro lado, en el segundo punto del cuadro comparativo está la sede de administración efectiva. Considerada por lo tanto la norma colombiana que la sede de administración efectiva debe de ser determinada por todos los hechos y circunstancias que resulten pertinentes, en especial el relativo a los lugares donde los altos ejecutivos y administradores de la sociedad o entidad usualmente ejercen sus responsabilidades según el artículo 12 del Estatuto Tributario, 15, parágrafo primero del artículo 12-1 del Estatuto Tributario. En España, el criterio de núcleo de intereses económicos, criterio objetivo, se va a determinar por la comparativa entre las rentas obtenidas en España y en otros países, ya que se convierte a dicho Estado en su centro de intereses económicos o no. Esto debe ser realizado entre el valor de dichas rentas y el valor de las rentas obtenidas en otros estados, según la sentencia del Tribunal Supremo 4306 del 2017. Tercer diferencia: determinación del domicilio fiscal. En el supuesto que el asiento principal de los negocios de una persona jurídica se encuentra en lugar diferente del domicilio social, el director de la DIAN fijará dicho lugar como domicilio fiscal del contribuyente para efectos tributarios. En España, el supuesto que el contribuyente tenga su asiento principal fuera del territorio español deberá presentar conjuntamente con la declaración por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, como se analizó en la sentencia, nombre o razón social y lugar del domicilio social. B, relación de administradores y lugar del domicilio fiscal. Concibe la dualidad de estos y no se impone. Acá el presupuesto económico en España se atiende, sin embargo, a pesar de concebir la dualidad de apertura de los presupuestos familiares y personales según el caso Larcher. Por último, tenemos la obligatoriedad de demostrar la residencia fiscal, que lo hemos estudiado durante toda esta materia.
y radica pues en un beneficio que se obtiene frente a la aplicación de los CDI en Colombia en el artículo 1 y 4 y su exigibilidad por lo tanto constituye en la contabilización de los días para concretar la residencia y otra que es la obligación de declarar por todo el periodo, según el oficio de la DIAN 000-7234 del 2015, y en España el factor determinante diferencial es la acreditación de estar o no estar en un país considerado paraíso fiscal. En el supuesto de estarlo, la ley hace exigible que acredite la residencia fiscal, según la interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo 4306 del 2017.